No se graba, listo. Les voy a recordar cómo es nuestra forma de trabajo. Recuerden que nosotros tenemos clase presencial hoy. La próxima semana no nos vemos, ¿listo? La próxima sí, de manera que nuestra próxima clase sería el 23 de agosto, ¿listo? Para que lo tengamos presente y lo tengamos claro. Eh, Les recuerdo estar muy al pendiente de lo que es la página del colegio, la página en Facebook, pues para que estén al pendiente de todas las últimas noticias. La semana pasada ya se estuvieron como entregando lo que fueron los correos para que hagan llegar sus trabajos, igual ya ahorita se los voy a mostrar. Les recomiendo por favor que cuando hagan el envío de sus trabajos, coloquen su nombre, coloquen su curso, porque muchas veces llegan correos de Fresita Peligrosa 21 y pues no conozco ninguna Fresita Peligrosa. O me llegan como el más bravo, no sé tampoco quién es. O una cantidad de nombres que realmente pues me cuesta identificar. Y pues si no consigo identificar, pues van a empezar a quedar personas con espacios que después a final de periodo van a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo así que tengo esa nota? Si yo entregué todo, ahí vamos a mirar y no voy a tener evidencias de su trabajo. Entonces les recomiendo encarecidamente que cuando envíen sus trabajos, pues coloquen lo que es su nombre, claro, su curso también, ¿listo? Cuando les digo el nombre completo, por favor. Hay muchas personas que no les gusta el apellido del papá y ponen solamente el apellido de la mamá. Lo siento, pero pues la legislación nos obliga a hacerlo de esa forma, ¿listo? Si usted no coloca el apellido de su papá o su primer apellido tal y como esté registrado, pues para mí va a ser muy difícil poder encontrarlo y por consiguiente pues va a tener un espacio en blanco, ¿listo? Entonces pues evitemos todo este tipo de situaciones, ¿listo? Ustedes recibieron una guía la semana pasada que empezaba como a abordar las principales temáticas que nosotros debemos ver a lo largo del curso. Esa guía, la voy a colocar, es esta. ¿Sí? Todos recibieron la guía, todos ya la pudieron revisar. Yeah, you know, man. ¿Sí? Bueno, voy a asumir que es un sí, un año. ¿Listo? Nosotros trabajamos por semanas. Recuerden que el semestre tiene básicamente 16 semanas y por lo tanto nosotros ya estamos en la semana 4. Esta guía que ustedes recibieron era el trabajo correspondiente a la semana pasada, lo que es la semana 3. La próxima semana ustedes van a recibir una siguiente guía que corresponde a la semana 5. Así lo vamos a ir manejando. Cuando ustedes, por favor, envíen sus actividades, van a colocar como adjunto la actividad de la semana tal. Adjunto la actividad de la semana tal. ¿Listo? Para que tengamos un orden y podamos tener todo claro respecto a cómo se está trabajando. La guía siempre inicia con una primera parte que es Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? La institución en donde estamos. Sé que también tenemos personas de otra institución, no hay problema, es solamente para que reconozcan pues a dónde pertenece la actividad, en la medida que de pronto si les llega, no sé, Colegio Benito Pérez, y usted no está en el Colegio Benito Pérez, y usted hace esa actividad, pues perdió su tiempo porque no es lo que vamos a calificar, ¿cierto? Tenemos también la guía de trabajo, bueno, recordando que en este momento estamos en biología de ciclo 4, lo que corresponde a los grados de octavo y noveno, ¿listo? Hay personas que se confunden y no entran a la clase que es o se pierden. Entonces les recuerdo, estamos en biología, ciclo 4. ¿Listo? Vamos a desarrollar el trabajo correspondiente a la semana 3. Es decir, vamos a socializar lo que ustedes debían hacer en la actividad, mirar si de pronto tenemos dudas, inquietudes, si algo no nos quedó claro, ¿listo? Pues para poder complementar el proceso de formación. Y dice nuestra guía, esperando que todo se encuentre bien, a continuación las instrucciones para el desarrollo del trabajo de esta semana. Primero se adjunta el material teórico para que por favor lo lean y anoten todas las dudas o preguntas que tengan para desarrollarlas en la clase de la próxima semana, es decir, en este espacio. Asumo que ya la gran mayoría pudo revisar el material no está muy largo, son solamente como 5 hojitas, ¿sí? Son 5 hojitas, son hojas con letra grande, tienen imágenes grandes, entonces no lleva más de unos 30, 40 minutos leerlas, entonces pensando en todo, ¿no? Pensando en que ustedes no van a tener todo el tiempo del mundo para desarrollar el trabajo, ¿cierto? Que muchas veces lo hacemos por un interés propio y eso está muy bien, entonces de esa forma, acorde a ello, pues planeo el trabajo que deben realizar, ¿no? ¿Qué nos decía? Adjunto se encuentra el material para que lo revisaran. Segundo, en la parte final se encuentran algunas preguntas sobre esta lectura, de las cuales deben responder las preguntas 1 y la pregunta 2.
solamente. Al final habían más preguntas, pero son las preguntas que vamos a ir trabajando a lo largo del periodo. Por lo tanto, la única tarea que ustedes tienen para este fin de semana, ¿cierto? Que ya deben haber enviado, no he podido revisar bien el correo, pero asumo que ya deben haber enviado, son las preguntas 1 y 2. ¿Listo? Y como tercer punto, pues debían representar mediante un dibujo los 4 puntos de la teoría celular. Dentro de la información tenemos lo que es la teoría celular, que ya la vamos a socializar un poquito. ¿Listo? Debían realizar un dibujo sobre esta información. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Yes. ¿Qué teníamos? Lo primero era la presentación del tema que se iba a trabajar. Nuestro tema que vamos a abordar a lo largo de este periodo, y yo creo que más o menos hasta la semana 8, más o menos, semana 8, semana 10, no más, como hasta la semana 12, más o menos, diría yo, es todo lo que tiene que ver con la célula. Vamos a hablar de todas las partes de la célula, cuál es la función de la célula, cómo trabaja la célula y todo lo que la involucra, ¿cierto? Por lo tanto, pues primero teníamos que hablar pues, de la célula, porque no podemos abordar una temática sin antes conocerla. Ah, bueno, antes les recuerdo, más o menos a las 10:30 terminamos nuestra clase, ¿listo? Porque el sistema nos saca, ahí salimos, esperamos un segundito y volvemos a ingresar, ¿listo? Para que lo tengamos claro. No es que se acabó la clase y me voy, no, salimos, pero volvemos a ingresar, ¿listo? La unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo es la célula, ¿cierto? ¿Qué significa esto de unidad anatómica y fisiológica? ¿Qué entendieron ustedes por anatómica y fisiológica? ¿No? ¿Ah? Cuando hablamos de unidad anatómica y fisiológica, estamos diciendo que el componente vivo más pequeño que nosotros podemos encontrar en un cuerpo, en los seres vivos, son las células. Recordemos que estamos en clase de biología, por lo tanto estudiamos todo lo que sea vivo. Y, y en este caso, la unidad anatómica. Coronavirus. Dime, Profe, una pregunta. dime. Esto, tú me dices que ahorita después de esta clase regresamos, o sea, no entiendo. A las 10:30, el sistema nos deja solamente estar en llamada 40 minutos. Nosotros tenemos 60 minutos de clase, por lo tanto lo partimos en dos. Los primeros 30 minutos los tenemos de clase normal hasta las 10:30. A las 10:30 yo termino la llamada y ustedes vuelven a ingresar para que el contador vuelva a arrancar desde cero y nos permita realizar 40 minutos, los 30 minutos restantes de clase. ¿Listo? Ah, o sea, como otra clase. Sí, pero vuelven a ingresar al mismo enlace. Ah, ya, ¿Listo? lo primero. Era eso. Dale. La unidad anatómica y fisiológica, entonces, la parte viva más pequeña que pueden tener los seres vivos, nosotros somos seres vivos, recordémoslo, es la célula, ¿cierto? Las células, pues, a su vez están divididas en diferentes tipos, ¿listo? Las células que no tienen núcleo, ¿listo? Verdadero, se llaman procariotas, que ya vamos a ver cuáles son. Y las que sí lo tienen se denominan eucariotas. Entonces tenemos dos tipos de células, unas que tienen núcleo y otras que no. Obviamente si nosotros miramos en términos evolutivos, en términos de antigüedad, las primeras células no tenían un núcleo, ¿listo? Entonces las primeras células o la célula más vieja que nosotros podemos encontrar son las células procariotas. Y a su vez, las células más contemporáneas, por decirlo así, ¿cierto? Y que estructuran la gran mayoría de seres vivos, son las células eucariotas. Estas células se caracterizan porque poseen un núcleo definido. Cuando hablo de núcleo definido, es decir, hablo de que sabemos dónde está, sabemos dónde se encuentra. Por ejemplo, si yo estoy en una ciudad y me dicen, ¿dónde es el centro? Ah, todas las personas saben dónde es el centro y si dicen, nos encontramos en el centro, sabemos dónde queda el centro. Pero una ciudad que le digan, ¿dónde queda el centro? Ah, no, creo que es por la casa allá. No, ese es el que está allí. Ese es el que está allá. Pues no tiene un centro definido, ¿cierto? Carlos está ahí. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Sí, Niños, profe. Entendido. listo. Conoceremos las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal.
Claro, a nosotros nos dicen, uy, es que tenemos células para los animales y tenemos células para los vegetales. Sí, esta es una segunda subclasificación. La clasificación más grande que vamos a tener de células es eucariotas y procariotas. Procariotas la más antigua sin núcleo, eucariota la más moderna con núcleo. ¿Listo? Así como su funcionamiento y sus características. Vamos a ver cuáles son cada uno de estos tipos de células, ¿cierto? Y a la vez cómo funcionan, cómo se dividen y cómo se transmite la información a través del ADN, material que forma los cromosomas. Cuando hablamos de cómo se dividen y cómo se transmite la información, estamos hablando de reproducción celular. ¿Cómo se reproducen las células? Yo creo que no tengo que explicarles a ustedes cómo nos reproducimos nosotros, pero sí vamos a ver cómo se reproducen las células. ¿Listo? Y a su vez, cómo forman pues, el material genético que nosotros vamos a conocer como cromosomas. ¿Listo? Que realmente van a contener ese material, pero pues ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Los seres vivos cambian continuamente y evolucionan, probablemente a partir de una única célula primitiva. Se han desarrollado todas las formas de vida que hoy conocemos, actuales y desaparecidas, incluidas el hombre. Entonces recordemos que seguimos como muy en el ámbito de la evolución, entendiendo que los cambios en nosotros como especie, ¿cierto? Como cuerpo, pues se deben a estas diferentes variaciones evolutivas a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, ¿nosotros hemos cambiado y nuestra morfología ha cambiado a lo largo de los años? Sí. Por ejemplo, hay personas que tienen cordales y hay personas que no. Y básicamente se debe a que las cordales han dejado de ser utilizadas por nosotros hace muchos siglos, porque desde que empezamos a procesar nuestros alimentos, ¿cierto? Perdimos como la necesidad de tener estos últimos dientes que son más fuertes para que nos permitan triturar los alimentos de una mejor forma. Como ya no los necesitamos, pues ellos simplemente van desapareciendo. Hay personas que nacen sin ellos, como hay personas que todavía tienen como estos sesgos evolutivos, ¿cierto? Iniciamos entonces formalmente con lo que es la célula. Entonces, gracias al microscopio se conoce la estructura de los seres vivos. Recordemos que tenemos diferentes elementos que nos permiten realizar la investigación de diferentes cuerpos. Cuando queremos mirar algo muy, muy pequeñito, miramos microscopios, ¿cierto? Cuando queremos ver estrellas, queremos ver el sol, utilizamos un macroscopio, ¿cierto? Micro cuando hablemos de algo muy pequeño, macro cuando hablemos de algo muy grande. ¿Listo? Entonces, mediante este microscopio nosotros aprendemos o pudimos entender cómo estábamos formados nosotros. Por ello se sabe que todos los seres vivos se repiten unas unidades estructurales que se llaman células. Todas las células cumplen las mismas funciones del ser vivo. ¿Cuáles son estas funciones? Nutrición, relación y reproducción. Esto ya lo vamos a abordar también un poquito más adelante, que son las funciones celulares. ¿Listo? La célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Es la unidad funcional porque realiza las tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción, y es la unidad estructural ya que sabemos dónde empiezan y dónde acaban gracias a su membrana plasmática. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos rodeados de células. Estamos llenitos de células. Pero estas células no es que nuestro cuerpo sea una sola célula, sino que tenemos millones de células. Por lo tanto, a través de un microscopio podemos efectivamente mirar dónde inicia una célula y dónde termina. Ellos tienen como un mecanismo de barrera que sería la membrana plasmática. ¿Listo? Como por ejemplo, cuando hablamos, ¿dónde inician mis derechos y dónde terminan? Ah, pues mis derechos inician en mí y terminan en donde inician los derechos del otro, ¿cierto? O por ejemplo, en un bus. En un bus yo sé cuál es mi mano y cuál es la mano del otro, pues porque tenemos esta barrera que nosotros conocemos como piel, ¿cierto? Fácil o difícil hasta ahí. Es fácil, profe. Listo. Decimos que cumple todas las funciones vitales, nutrición, relación y reproducción. ¿Qué significa eso? Nutrición, es decir, se alimenta, obtiene sus nutrientes y su energía a través de los alimentos, ¿cierto? Eso lo hacemos nosotros. Ya después vamos a ver cómo es la nutrición celular, de qué se alimentan ellas y cómo lo hacen, ¿listo? Tenemos relación, y esta parte de relación es un trabajo continuo, un trabajo grupal. ¿Qué significa eso? Nosotros como sociedad nos relacionamos con otros de diferentes formas. Por ejemplo, decimos, todos tenemos una función. Entonces, la función de los profesores es educar a los niños.
La función de los conductores es llevar a las personas a diferentes puntos. La función de los mecánicos es reparar todos los dispositivos mecánicos, valga la redundancia. La función del panadero es hacer pan. La función del carnicero es tener la carne lista. Todos tenemos una función y trabajamos en términos de relación. ¿A qué me refiero con ello? Que yo sé que si yo necesito, que si yo quiero pan, yo no tengo obligatoriamente que bajar y hacer el pan como tal, pues porque ya hay una persona encargada de hacerlo, que sería el panadero. Simplemente voy, pido el pan, obviamente lo pago, estamos en un modelo muy capitalista, y pues recibo el pan. Si yo tuviera que hacerlo todo solo, pues tendría primero que saber cómo cultivar el trigo, saber de dónde voy a sacar, ¿cómo se llama esta cosa que le echan al pan para que crezca? Se me olvidó. Polvo para hornear. Levadura. Levadura. Eso. Al pan le echan levadura, eso. Tendría que saber cómo hago la levadura, cómo hago el molde, de qué tamaño, de dónde saco los huevos, cómo cuido la gallina para que haga los huevos. Sería un trabajo muy grande solamente para tener un pan, ¿cierto? Y si hago todo eso, pues se me olvidaría mi función como profesor, que es enseñar. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las células a su vez tienen una diferente función, pero esta función se hace en forma lógica y en forma grupal, es decir, una célula se relaciona con la otra. Imaginémonos, por ejemplo, así un caso específico que las células del pie derecho se quieren ir al frente y las células del pie izquierdo se quieren ir hacia atrás. No pueden hacerlo, ¿cierto? Simplemente porque no tendría sentido este tipo de movimientos. Ellas trabajan juntas, ¿cierto? Para cumplir una función específica. ¿Listo? Una cosa importante y que lo vamos a ver un poquito abajo es que todas las células de por sí son diferentes. ¿Listo? No, aunque estamos llenos de células, no es la misma célula en todo el cuerpo. ¿Listo? Eso, nutrición, relación y reproducción, pues ya sabemos, todas las células cumplen el ciclo vital, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿listo? Solamente que no se reproducen como si lo hacemos nosotros como cuerpos biológicos grandes, ¿listo? Ellos lo hacen de una forma un poquito diferente que después vamos a ver. ¿Claros hasta aquí? Siempre y cuando preguntemos cuáles son las funciones celulares, cuáles son estas tres funciones vitales, vamos a hablar de una nutrición, de una relación y de una reproducción. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Después decimos, como todo en la vida, pues, tiene un nombre, ¿no? La palabra célula fue utilizada por primera vez, ahí llegó alguien, esperen, la admitimos. La palabra célula fue utilizada por primera vez por el científico inglés Robert Hooke para referirse a las celdillas que descubrió observando al microscopio una laminilla de corcho. El corcho no es aquel que nosotros estamos pensando que le colocamos a las botellas de vino, a las botellas de champán. No, el corcho es una planta, ¿listo? Que como tal, pues nosotros la utilizamos para fabricar este tipo de productos, sí. Pero el corcho, antes que ser como un proceso industrializado, es un elemento natural, es una planta. ¿Listo? Voy a ponerle un poquito de suma a esto. Lo veamos así mucho mejor. ¿Listo? Entonces, él que observó, que cuando miraba esta planta encontraba un tipo de celdas, claro, en un microscopio, ¿listo? Miraba como una serie de espacios que parecían como un panal. ¿Alguno hemos visto un panal de abejas? Sí, profe. Son Sí, figuritas señor. así hexagonales, bonitas, exacto. Así funcionaba la estructura de esta piel, decirlo así, de la planta. Entonces, ¿qué teníamos? Estábamos formados por toda esta cantidad de partecitas muy, muy chiquititas que trabajaban conjuntamente. ¿Listo? Algunas características. Entonces vamos a mirar qué características tienen las células. Primero, el tamaño. En general, son microscópicas. ¿Qué significa? No podemos identificarlas o no podemos verlas. Y miden más o menos entre 1 y 20 micras, que equivalen más o menos a 0,000001 metros. Es decir, una cosa extremadamente pequeña, ¿cierto? No obstante, hay células de gran tamaño y de gran magnitud, como la yema del huevo del avestruz. Si nosotros miramos la yema del huevo del avestruz, no vamos a encontrar este tipo de laminitas porque ya la yema como tal es una única célula, ¿listo? O algunas neuronas que sobrepasan el metro, ¿listo? El tamaño de la célula es independiente del tamaño del individuo, ¿listo? ¿Qué significa esto? Como dijimos, las células de cada parte de nuestro cuerpo son diferentes. Las células del corazón son diferentes a las células de los huesos que necesitan ser más fuertes. Las células del corazón son diferentes a las células de la piel, porque la piel se reconstruye mucho más rápido, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona se corta la mano, ¿cierto?
y es una herida más o menos, vamos a decirlo así, profunda, ¿sí? De unos más o menos 10 centímetros. ¿Cuánto tiempo creen que tarda en curarse eso? No todos al tiempo. ¿Cuánto creen que tarda una persona en curársele la piel si sufre una herida un poco profunda de unos más o menos 10 centímetros? Pero depende, profe, Bien, porque es que hay unos que tienen digamos, como la piel que se cura más rápido y hay otros que no, por eso, pero digamos un promedio, que uno diga por ahí mínimo tanto, por ahí una semana. entre una semana, 2 semanas, más o menos, ¿cierto? Por ejemplo, si nos cortamos un poquito el dedo con papel, con un cuchillo, ¿cuánto se tardará en sanarse eso? Un día. ¿Como 2 días o 3? Por Dos, ahí unos tres. 2 días, diría yo, ¿cierto? Porque digamos que se cicatriza, pero queda como la marca todavía por ahí 1 o 2 días más, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando nos mordemos la boca por dentro, ¿cuánto se demora eso en sanarse? Durar. ¿Cuánto? No, como un día. Menos, eso es en cuestión de minutos. ¿Por qué? Ajá. Porque las células de la boca son de las partes del cuerpo que más rápido sanan, que más rápido se reproducen. En cambio, por ejemplo, las células de la piel tardan un poco más en reponerse, ¿cierto? Fácil o difícil hasta ahí. Fácil. Listo. Entonces, alguien tiene el micrófono abierto y me escucho en eco. Gracias. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? El tamaño puede ser muy diferente. Muchas no las podemos ver por lo mismo pequeñas que son, pero otras sí. Entonces, por ejemplo, las células del sistema nervioso se conocen como neuronas, ¿listo? Entonces tenemos neuronas muy, muy pequeñitas, ¿cierto? Y neuronas muy, 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 muy grandes. Aquí les hago una pregunta que normalmente todo el mundo la responde mal. ¿Dónde tenemos las neuronas? ¿Quién me En responde? el cerebro, profe. Profe. ¿Dónde tenemos las neuronas? En la cabeza, en el cerebro. La cabeza, ¿En el cerebro? ¿Dónde más? ¿Ve? En la columna. La columna, ¿dónde más? No, listo. Nosotros, Profe, en la médula espinal. En la médula espinal. porque básicamente tenemos neuronas en todo el cuerpo. La primera asociación que hacen las personas es como, uy, neuronas, cerebro, entonces todas las neuronas están en el cerebro. No, todas las neuronas se encuentran distribuidas en todo el cuerpo. Cuando una neurona se junta con otra neurona, forman un tipo de hilo. A este hilo nosotros lo conocemos como nervios, ¿cierto? Y nosotros tenemos nervios en todo el cuerpo porque gracias a ellos podemos sentir, podemos movernos y podemos distribuir todos los, se me fue, todas las interacciones eléctricas que requiere el cuerpo como tal. Entonces, cuando una persona le dice, uy, es que si usted fuma, se le van a morir las neuronas. Sí, claro, usted se expone a que en algún momento le pueda dar una parálisis, por ejemplo, en el brazo. Y no es de que va a tener una muerte cerebral, no, solamente que, por ejemplo, afectaron más las neuronas encargadas de controlar su brazo. Y en ese caso, pues perdería la movilidad. No, que si usted no duerme bien pierde neuronas. Claro, también, eso es totalmente cierto. Una persona que no duerme lo suficiente sobreesfuerza el cerebro, ¿cierto? Sobreesfuerza su cuerpo y empieza todo un sistema de destrucción de neuronas. Y las neuronas se ha encontrado que en su proceso de evolución, ¿cierto? Estas células tan especiales han perdido en gran medida la capacidad de reproducción. ¿Qué significa eso? Que si yo me corto la mano, las células de mi piel se reproducen, trabajan, se reconstruyen y listo, células nuevas. En el caso de las neuronas, no. Cuando una persona empieza a tener pérdida neuronal, pues ya esta pérdida queda para siempre. ¿Listo? Ya en la mayoría de los casos, pues se utiliza lo que es la plasticidad cerebral, pero pues eso ya lo vamos a mirar en otro momento. ¿Listo? Llegamos a la primera parte de nuestra clase. Les voy a pedir el favor de que me escriban su nombre completo en el chat, bien bonito, bien claro, para poder terminar la llamada y poder iniciar de nuevo. ¿Listo? Entonces, porfa, en el chat me van a escribir su nombre para tomar asistencia.
¿Listo? Todos en el chat, porfa. Voy a terminar la llamada en un minutico para poder volver a entrar. ¿Listo? Hay María Luisa Estupiñán, apenas miro el chat, entonces normalmente cuando algo pase, hablas para que yo te pueda escuchar, pues porque el chat no lo reviso, sino solamente hasta el final, ¿listo? ¿Listo ya todos? Profe, ya Señor, ¿en cuántos minutos nos conectamos? O sea, yo cuelgo y ustedes vuelven a ingresar de una vez, ¿listo? Ah, ok. Listo, niños, voy a terminar la llamada ya, volvemos a ingresar tan pronto la termine. bueno.